también los niños van a tener una parte, así que vamos a darle gracias a Dios por ello. Hoy, hermanos, quiero decirles que los miércoles vamos a continuar los estudios de escatología bíblica. La parábola de las vírgenes la vamos a mover ese estudio con detenimiento para el miércoles, y nos queda estudiar el domingo. El miércoles que viene seguimos con lo de la estatua de Daniel, y después vamos con las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes, porque hay que ir estudiándolo con detalles. Hoy voy a comenzar hablando, porque mientras yo oraba a Dios, vino una pregunta a mi mente de que si nosotros conocemos verdaderamente al Dios al que le servimos. Y voy a empezar a hablar en este domingo de los atributos de Dios. Vamos al Salmo 19. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Salmo capítulo 19, versículos del 1 al 6. Gloria al Señor. Bendito el que vive para siempre. Salmo 19, versículos del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y por tu cuidado. Necesitamos escuchar tu voz. Te pedimos, Padre, de manera especial que nos hables. Sé tú hablando en nuestro corazón, enseñándonos, Padre, sabiduría, y que podamos ver tu mano de manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a hablar, hermanos, de los atributos de Dios. Una de las preguntas que más se hace hoy los hombres en medio de esta crisis que vivimos es si existe un Dios. Mucha gente cuestiona la existencia de Dios. Alabado sea el Señor. Y si vemos esto, la palabra existir, aleluya, alabado Dios, la palabra existir es una palabra que limita a Dios. Creo que la terminología de existir no está correcta cuando hablamos de Dios. Porque cuando decimos que algo existe, decimos que tuvo principio
y va a tener un final. Por lo tanto, el término cuando usted dice Dios existe, deberíamos de cambiar ese término porque es incorrecto y deberíamos decir que Dios es una realidad. Una realidad es algo que no tiene cuestionamiento de su existencia, porque los hechos y las acciones que hace Dios, como leemos en el Salmo 19, alabado sea el Señor, aleluya, que buen silencio. Vamos entonces a ver que la Biblia nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso nos dice a nosotros que Dios es una realidad. Y si Dios existe o es más que existir, Dios es una realidad. La otra pregunta que viene seguida de esa debe de ser: ¿cómo es? ¿Cómo es Dios? Esto quizás es las dos preguntas más importantes que una persona puede llegar a hacerse, y más nosotros que decimos que somos seguidores de Dios, que amamos a Dios. Entonces debemos de considerar y debemos de entender que Dios es una realidad incuestionable, y aún los ateos que niegan la existencia de Dios basan sus argumentos en postulados erróneos, porque ellos quieren atribuir a Dios y demostrar que Dios no existe, cuando de arrancada la existencia no puede ser medida en Dios, porque lo que existe tiene principio y tiene final. Quiere decir que el arranque de su análisis está equivocado, y ellos tratan de probar que Dios no existe. Pero la Biblia, la ciencia y los nuevos hallazgos nos argumentan favorable a que Dios es una realidad. Y si nosotros creemos en que la Biblia nos es una verdad, entonces la Biblia nos revela a Dios, y Dios mismo es el único que tiene la autoridad para revelarse a sí mismo y mostrarnos quién es Él desde el inicio de la creación de todas las cosas. Si vemos eso, tenemos que entender que Dios es uno. No hay tres dioses, hay un solo Dios. Y que Dios se ha revelado al hombre cuando se hizo hombre a través de Jesucristo. Y Juan capítulo 1 dice que el verbo hecho carne, entonces Dios se presenta o se revela en forma tangible, porque ningún ser humano que tenga vida ha podido ver a Dios y permanecer vivo. Por eso
Dios se tuvo que hacer carne, encarnarse en un hombre que se llamó Jesús de Nazaret. Por eso Juan, el Evangelio de Juan arranca diciendo, y este verbo hecho carne, está diciendo, ¿verdad? Si usted va a Juan capítulo 1, vaya conmigo, empieza a demostrarnos a nosotros cómo el Dios de los cielos se despoja de su gloria y comienza a revelarse al hombre. Y dice Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjense que está diciendo que cuando inicia todas las cosas, había un verbo, y el término verbo viene del término ejecutador, porque ¿qué es el verbo? Es la ¿qué? La acción de la palabra es el que ejecuta. Pues si entendemos correctamente esta palabra, si lo decimos de forma correcta, diría: en el principio el que ejecuta, y el que ejecuta era con Dios, y el que ejecuta era Dios. En matemática es entendible que si A es igual a B y B es igual a C, y no es lo que estoy diciendo, yo lo entiendo rápido matemáticamente. Si A es igual a B y B es igual a C, pues quiere decir que A es igual a C. Y eso es lo que nos dice ahí. Si en el principio el que ejecuta está con el Dios, y el Dios es el que ejecuta, es lo que está diciendo ahí. En otras palabras, está diciendo ahí claramente que el que ejecutó la creación de las cosas fue Dios. Dios fue el cerebro intelectual, el arquitecto que no solamente diseñó la creación, sino que Dios estuvo en el proceso de la creación. ¿Entendió eso? Hoy en día usted le puede comprar el plano de una casa a un ingeniero arquitecto, él se la diseña, pero no necesariamente el que le hizo el dibujo del plano va a estar en el terreno mirando que la construcción esté haciéndose tal y como él lo planteó en el plano. Aquí lo que nos está diciendo es que el Dios que hizo los planos de la creación no solamente lo diseñó, sino que estuvo atento a todo el proceso de la creación. Y miren lo que dice el 2. En el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, Él en el principio fue el que lo diseñó, y si Él lo diseñó, fueron hechas. Y lo que no estuvo
en el plan original de Dios no fue hecho. En otras palabras, nada de lo que hay en la tierra fue creado, o todo lo que fue, en vez de plantearlo mejor, todo lo que fue y ha sido hecho en la tierra ha sido porque Dios lo diseñó en su mente, en su creación, en su plan. Y si está hecho es porque Él lo permitió. Y lo que Él no permita, nada puede crearse. En otras palabras, Dios es el creador de todo lo bueno. Todo lo bueno. Todo lo que ha permitido. Y si vemos eso, nos dice en el versículo 3 que todas las cosas, y en el 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nosotros recibimos la vida porque Él nos dio la vida. Si nos damos a entender eso, el Dios de los cielos, y yo entiendo esa realidad, me tengo que alegrar porque Él conoce todas las cosas que han sido creadas, porque Él las diseñó y las planificó y las permitió. Por lo tanto, todo lo que mi vida está experimentando está sujeta a la autorización de Dios. Y si eso es así, y si nosotros creemos que Dios es amor y que Él nos ama con un amor entrañable, entonces, aunque yo esté viviendo momentos difíciles, Él tiene el control, Él tiene la autoridad, Él tiene todo el poder para intervenir a favor mío y bendecirme, y que los problemas y las crisis que estoy viviendo hoy no serán lo que va a determinar toda mi existencia aquí en la tierra. Porque Él tiene control. ¿Lo puede decir usted? Dios tiene control de mi vida. Oiga, hermano, si usted supiera que Dios me está hablando tanto a mí ahora que yo estoy predicando. Esto no, que yo estoy diciendo, hermano, no solamente va dirigido a usted, va dirigido a mí. Dios tiene el control de nuestra vida. Y no importa cómo usted se sienta. Tal vez usted ha dicho, Dios, no puedo más. Tal vez usted ha dicho, Dios, no aguanto más. Tal vez usted ha dicho, Dios mío, estoy a punto de renunciar a todo, salir corriendo, agachar los guantes. O como hacían los mutuados, que tiraban, amajaban dos tenis y los tiraban el cable. A punto de arrancar a correr en polvorosa, como decían el mutuado. Pero me tengo que detener. Toda inclinación hacia eso. Y decir, Dios, tú tienes el control porque tú creaste el cielo, la tierra y el universo. Por lo tanto, tú tienes control de todas las cosas. Y Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, en primer lugar, estudiamos algo muy importante. Es que Dios es independiente.
Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Dios es independiente. En el Salmo 19 nos dice que Dios no le pidió permiso a nadie para determinar cómo iba a ser la trayectoria del sol. Cuando Dios hizo a todas las cosas en un universo, no le pidió permiso a nadie, ni nadie le dio consejo a Dios de cómo hacerlo. Quiere decir que nuestro Dios es un Dios independiente, no es sometido o no es llevado, aleluya, por ninguna fuerza extraña. No hay nadie que le pueda doblegar o doblar la mano a Dios. No hay nadie que pueda estar por encima de la autoridad de Dios. De hecho, la Biblia dice que Dios no conoce a un Dios más poderoso que Él. Por lo tanto, la Biblia lo señala como Dios de dioses y Señor de señores. Y que toda rodilla, eso quiere decir que todo, dice, toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla se tiene que doblegar, se tiene que doblar ante el Señor y rendirle autoridad y pleitesía a nuestro Dios, porque nuestro Dios está por encima de cualquier Dios. Nadie ni nada puede doblarle las manos a Dios. Es un detalle muy importante y debe de notarlo. Nuestro Dios es independiente. Más aún, en Job nos dice a nosotros que si algo nos va a pasar malo a los hijos de Dios, si algo negativo viene a nuestra vida, no puede ser porque, aleluya, algún demonio ni el mismo Satanás ha querido hacerlo sin consultar a Jehová. Han tenido que ir ante la presencia de Dios y pedirle permiso a Dios para zarandear nuestra vida, para tocar nuestra vida, para hacernos guerra. Pero algo tiene que entender usted, y es que Dios siempre le pondrá límites a Satanás. No le dará rienda suelta al enemigo. La Biblia me dice que cada vez que Satanás quiso atacar a Job, fue ante la presencia de Dios y Dios lo autorizó y Dios le dijo: puedes hacer esto, pero no toques esto. Puedes hacer tal cosa, pero no hagas tal cosa. Y no toques más allá de lo que ha permitido. Oiga. Y en Job capítulo 1 dice el mismo Satanás: en balde sirve Job a Dios, que tiene cubierto su vida. Y es porque, aleluya, y la Biblia dice: está rodeado, está con vallado, en otras versiones. Y es porque nosotros, los hijos de Dios, somos protegidos por los ángeles de Dios, que nada nos podrá tocar a menos que Dios lo autorice. Y siempre Dios pondrá límites, porque la Biblia es clara y dice que Dios no permitirá que nosotros tengamos pruebas mayores a las que nosotros humanamente podamos resistir. Por lo tanto, lo que usted está viviendo lo puede resistir. Es una verdad también en decir que Dios siempre nos llevará al límite. Sí lo hará.
Dios nos llevará al punto de quebranto, pero no nos quebrará. Porque bien lo dice Isaías, que Él no quebrará el arco. En otras palabras, no nos romperá. Dios es independiente. Dios es completamente autosuficiente. ¿Entiendan algo, hermanos? En últimos años se ha querido traer una falsedad, como si Dios necesitara del hombre, como si Dios necesitara de la alabanza del hombre para poder existir. No lo han querido vender a través de películas, no han querido vender a través de historias y canciones, pero hay una realidad que tenemos que entender. Dios no necesita del hombre para seguir siendo Dios. Dios no necesita de nada para seguir siendo Dios, porque Dios siempre ha sido Dios y siempre seguirá siendo Dios. No necesita del hombre. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. El hombre tiene un vacío que solamente Dios es el único que lo puede llenar. Por eso el hombre que no tiene a Cristo en su corazón anda vacío, buscando quien lo pueda llenar, y va a discoteca, y va a fiesta, y hace bebida, y hace todo tipo de, aleluya, de actividades para poder llenar un vacío en su corazón, y va a doctrinas erróneas, y va a meditaciones, y va, aleluya, y practica todo tipo de doctrina, aleluya, oriental, pero seguirá estando vacío, porque el hombre necesita a Jesucristo, que es el, aleluya, que es el contrapeso, y nos pone a nosotros. ¿Sabe lo que es el contrapeso? Si usted tiene una romana, usted tiene que poner un peso para que se equilibre esa balanza. Cristo es nuestro contrapeso. Y mientras no tengamos a Cristo completamente en nuestra vida, cuando nosotros reconocemos a Cristo y hemos alcanzado salvación y hemos sido enteramente santificados, entonces tenemos el contrapeso completo y nuestra vida debe estar balanceada. Balanceada no significa que no tengamos problemas. Balanceada no significa que tengamos, aleluya, situaciones negativas. Balanceada quiere decir que estamos llenos del poder de Dios, que podemos resistir todo ataque del enemigo y que nuestro peso no se halle falto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si nosotros debemos de pesar 100 y pesamos 50, pues estamos faltos. Si yo debo de pesar 60 y peso 49, he sido falto de peso. En Puerto Rico hay una agencia que no sé si todavía existe, pero existía, que se llamaba Peso y Medida. Y va a la panadería a chequear si es verdad que le están vendiendo a usted una libra de pan o no. Y van y pesan un par de libras, ¿ves? Ahora, si las libras de pan que pesan no es lo que se supone, demandan y le ponen una querella a la panadería. Y van también a los supermercados, y si te están diciendo que te están vendiendo 2 libras de bistec y pesan unos 60, pues le meten una multa. ¿Por qué? Porque lo hallaron falto el peso. Así también Dios nos pesa. Dios nos pesa, a ver, porque la Biblia dice que algunos son de 100,
otros de 60 y otros de 30. Y si usted tiene aleluya, usted debe de pesar 100 y pesa 90 o pesa 95, todavía sigue faltando peso. Por lo tanto, Dios es autosuficiente. No necesita nada. Dios es autónomo. No le pide consejo a nadie. Dios ejecuta por Él mismo. Dios es autónomo. En segundo lugar, o en tercer lugar, Dios es inmutable. Escriba por ahí. Dios es inmutable. ¿Y qué es ser que Dios es inmutable? Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Alabado sea el Señor. Dios nunca cambia. Dios es inmutable. Si Dios dijo que no ayer, Dios no va a cambiar hoy. Alabado sea el Señor. ¿Qué nos quiere decir eso? Mire, hay gente que juega con que Dios le dijo algo hace 20 años atrás y ahora le cambió el mensaje. Pues ese no es el Dios que yo conozco. Dios no cambió la verdad de su palabra. No hay nuevas revelaciones. Escúchalo bien. No hay nuevas revelaciones. El que venga usted con que viene una nueva revelación, repréndalo en el nombre del Señor. Es hijo de Satanás. Dios no es mutable. Dios es, aleluya, Dios es inmutable. Nunca cambia. Y yo a veces veo gente que Dios le dijo que no para algo y de momento a los par de días mire, yo he tenido experiencia de ver gente decir públicamente que Dios no le dio autorización para algo y entre 2 o 3 días dice vamos a orar, ore para ver si Dios le cambia la visión. Oiga, y en menos de una hora se fueron a orar a un cuarto y vienen para acá. No, que Dios no habló que sí ahora. Oiga, pero ¿cómo es eso? Si Dios nos dijo, te dijo que no y después te dice que sí, Dios no es así. A veces la gente quiere jugar con Dios y es peligroso caer en las manos de un Dios vivo. Escuche bien, es peligroso caer en las manos de Dios vivo, porque Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Dios es amor y paciente con los hombres, misericordioso, pero no trate de jugar con Dios, porque con Dios nadie juega. Por eso hay que tener cuidado con la gente que anda siempre un pasito para adelante y 2 para atrás. Está un tiempo en la iglesia, se les resuelven los problemas y cuando se les resuelven los problemas, entonces vuelven al mundo. Están un tiempo allá y cuando allá la puerca se la torcha el jabo, vuelven de nuevo a la iglesia buscando escape y buscando salida. La Biblia dice, tengamos cuidado de no pisotear la sangre del Hijo de Dios. Porque agua de fuego viene sobre nosotros. Dios no es, aleluya, Dios es inmutable. Dios, y estoy hablando de las pequeñas cosas para luego entrar en profundidad, otra, estoy todavía en la introducción, ¿sabe? Dios es perfectamente consciente. Oye, hermano, ¿qué yo quiero decir con eso? Dios es consciente, confiable y fiel. Dios es consciente, confiable y fiel.
consciente. Nada pasa por casualidad en Dios. En Dios no hay casualidades. En Dios hay planes. En Dios hay propósitos. Dios no es como los hombres que están viviendo como venga la vida. No, Dios todo es planificado y con propósito. Y el propósito, y escucha bien esto, el propósito de Dios para tu vida es el bien, nunca el mal. Es el bien. Por eso Dios es consciente de lo que está haciendo. Si yo entiendo eso, que Dios es consciente, yo tengo que tener claro que Dios es consciente de lo que yo estoy viviendo. Y que tú no le puedes venir a decir a Dios, Dios, no sabes cómo yo estoy, no te das cuenta cómo yo estoy. Eso con que venir a decirme que Dios está lejos y que tiene que venir acá, no, hermano. Dios no está sentado allá como un espectador. Dios está en la tierra obrando y trabajando por el bien de la iglesia a través de su Espíritu Santo. Dios es consciente de lo que está pasando. Ay de las naciones que le han dado la espalda a Dios. Ay de los pueblos y de la iglesia que han torcido su mirada por los bienes materiales y por el poder y la fama y han dado la espalda a un Dios vivo y consciente de que tiene ojo y ve, que tiene, aleluya, oído y oye, y que se mueve a través de su pueblo. Dios es confiable. Confía en el Señor. Dios dice algo, Dios lo cumple. Yo siempre digo esto. Lo escuché una vez de un predicador y me gustó. Que decía, yo no sé cómo Dios lo hace, pero yo sí sé que Dios lo hace. Yo he visto la mano de Dios decir algo y cómo Dios actúa por encima a todo designio de los hombres que era imposible. Dios lo hace posible. Cuando todos te puedan decir, eso no se puede, Dios toca a los corazones duros para transformar, aleluya, tu acción en tu bien. Por eso Dios es fiel. Aunque nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Dios nunca te dejará. Dios nunca te abandonará. Dios es infinito. Yo y usted necesitará. Escucha bien esto, hermano. Esto es poderoso. ¿Por qué yo tengo que estar eternamente con Dios? Porque yo necesito la eternidad para conocer a un Dios eterno. Yo necesito la eternidad para conocer a un Dios eterno, poderoso, que tiene todo el poder y toda la autoridad. Alabado sea el Señor. Eso quiere decir que Dios tiene un poder ilimitado. Su presencia, hermano. La Biblia nos narra que cuando, aleluya, Isaías vio a Dios, cayó como muerto. Y dijo, ay de mí que soy hombre pecador, porque cuando nosotros chocamos con la santidad de Jehová, nosotros vamos a ver que somos pequeños.
Cuando nosotros somos llenos de su gloria, ¿sabe por qué, hermano? Nosotros, cuando recibimos la gloria de Dios, no podemos recibir toda la gloria de Dios de momento, porque explotaríamos, literalmente. Si nosotros recibiéramos toda la gloria de Dios de momento, no podríamos resistir, moriríamos. Por eso Dios nos va dando poco a poco, según a la estatura que vamos creciendo. Y Dios es sabio en eso, porque si Dios nos diera a nosotros, es como si usted, por ejemplo, viera un golpe de luz que hace el break de la electricidad, tumba. ¿Por qué? Porque no pudo resistir ese chopetazo, ¿verdad? Ese golpe de energía y tumba. Así nos pasaría a nosotros. Así que, hermano, Dios es infinitamente grande. Podríamos pasar toda la eternidad hablando de la profundidad y grandeza de Dios y no nos sobraría. Pero hoy quiero usar este tiempo para explorar unos atributos revelados, que ya le he hablado a algunos, de la palabra del Señor. Porque al conocer a Dios, eso nos llena a nosotros de alegría en nuestras vidas. Cuando usted conoce a Dios, sabe esperar de Dios. Porque cuando usted tiene conciencia al Dios que le sirve, usted sabe qué esperar de Él. Porque cuando estudiamos este concepto, que es el momento, y vamos a hablar de conceptos teológicos, pero la teología tiene que ser una teología práctica, no teórica. Hoy en día hay mucha gente que sabe de Biblia, que sabe de la palabra, que conoce teología, pero es una teología teórica. Sabe mucho y no hace nada. Nosotros tenemos que conocer la teología, pero tiene que ser una teología práctica, aleluya, accesible a la gente a la que nosotros servimos y trabajamos y vivimos. Esta teología tiene que ser una teología devocional, donde esta teología y esta enseñanza que vamos a hablar hoy deben de ayudarnos y apoyarnos en tener la confianza plena en que todas las pruebas de la vida deberían de avivar nuestros corazones para amar, adorar y alabar a Dios. Ustedes de momento, no sé cuántos de ustedes han tenido experiencia, si ven de lejos, en el horizonte un barco, tal vez de lejos, de bien lejos lo ve. Si usted se va, por ejemplo, bajar la cuesta de Peñuela y ve a la bahía un barco de lejos, tal vez no lo ve muy grande. ¿Por qué? Porque está lejos. Pero si usted está en la bahía de Guayarilla, ahí en Malecón, y ve ese mismo barco que traía petróleo, o dice lo que traiga para las refinerías que producen electricidad ahí, Ecoeléctrica o cualquiera de ellas que están ahí, yo he tenido experiencia que desde muy arriba, cuando voy bajando la cuesta de Peñuela, veo esos barcos al horizonte, lo veo pequeño. Pero cuando he ido a comer ahí a Guayanilla, aleluya, por allí por el malecón de Guayanilla, veo esos barcos y los veo que gigantes. Y son los mismos barcos. ¿Cuál es la diferencia? La distancia, gracias, la distancia. Si yo estoy lejos de Dios, porque no lo conozco, veo a un Dios pequeño. Veo un Dios que no, a lo mejor para mi vista y para mi realidad mental, no puede hacer nada a través de mis problemas. Pero si yo veo a un Dios cerca de mí,
lo veo como el Dios todopoderoso, grande y maravilloso, y digo, no hay problema que sea más grande que mi Dios. Y si yo conozco los atributos de Dios, es la forma de saber y ver a Dios. ¿Ven? Por eso son las predicaciones que vamos a tener en estos domingos. Viéndolo de esa manera, entonces, hermanos, los atributos de Dios en el día de hoy son dos temas que vamos a explorar para ver las descripciones de la naturaleza esencial de Dios, que son sus atributos. Los atributos de Dios no son varios sombreros. No son varios sombreros que se dan en ocasiones, sino que ni un Dios que está dividido. Los atributos de Dios, Él es por siempre y para siempre todos estos atributos. En otras palabras, ¿qué quiero decir con eso? Que los atributos de Dios no vienen un día, no están un día ni están en otro. No están solamente en Jesucristo, ni en el Espíritu Santo, ni en Dios. Entienda, los tres son uno. Y los atributos de Dios están siempre en Dios. Siempre actuando en Dios. No es que Dios se puso un sombrero de santidad y después se puso un Dios autosuficiente. No, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es santo, y todos los demás atributos que vamos a ver, todos siempre ejecutándose en todo tiempo, en todo momento, desde antes de la fundación del mundo y cuando se acabe el mundo. ¿Entendió eso, hermano? Cada atributo es una categoría bíblica que nos provee el mismo Dios para entender unos aspectos interrelacionales y unidos del carácter de Dios y su grandeza. Cuando vemos eso, hermano, voy a hablar el primero de lo que nos dice la Biblia. El primero de los atributos que vamos a dar detalle, ya yo le mencioné algunos, ¿verdad que sí? Pero yo quiero que veamos en la unidad de Dios. Dios es el único ser divino, aleluya, divino. Dios posee una unidad de carácter total. En otras palabras, todo lo que Dios hace es completamente consciente que todos son sus atributos y no hay contradicciones en su carácter. No tiene un lado bueno o un lado malo. El yin yang no existe, es una mentira de Satanás. El que me quiera decir que Dios tiene un lado bueno y Dios tiene un lado malo, eso es mentira del diablo. Lo malo no procede de Dios. Dios nunca, aleluya, ha hecho nada malo. Al contrario, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que tiene buen nombre, eso es Dios y viene de Dios. Por lo tanto, Dios es todo bueno. El que hace lo malo es el enemigo de nuestras almas. Y lo malo es todo lo contrario a lo bueno. Y uno de los atributos de Satanás es que hace o es un gran imitador. Y el enemigo, todo lo que Dios
ha hecho bueno, Él lo hace todo lo contrario para llevar la contraria. Por eso se llama el opositor. ¿Ok? El Dios que es el mismo no es un Dios que estuvo en el Antiguo Testamento y otro Dios que está en el Nuevo Testamento. No. Dios es el mismo Dios. Jehová, Yahweh, es el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Dios que nosotros le servimos no es el mismo Dios Alá. Alá es otro Dios, no es Jehová. Eso de que Jehová, Yahweh, Alá es lo mismo, no. Jehová es el término griego, Yahweh es el término hebreo, que es el mismo nombre que nosotros adoramos del Dios que le servimos. Pero Alá y Buda es Dios. Así que el que te venga a decir no es que Alá es Dios, no, es que Alá es lo mismo que Jehová, no, no es lo mismo, porque los atributos de Jehová son diferentes a los atributos de Alá establecidos por el Islam y por su palabra del Islam. Y cuando usted ve los atributos de Alá, Alá no es misericordioso y Jehová sí lo es. ¿Ve? Así que tengamos cuidado en eso. Jehová es uno en una esencia, es indivisible. Usted no puede decir el Espíritu Santo es una cosa, Jehová es otra, Dios es otra. No, son uno. ¿Ok? En otras palabras, en verdad, si vemos esto es conocido teológicamente como la simplicidad de Dios. Que básicamente lo que significa es que los atributos de Dios no son pequeñas partes que suman para obtener a Dios. No son pequeñas partes. O sea, lo que usted puede decir, un pedacito aquí, un pedacito acá, piense, no, eso no es. No es como las partes de un carro que vienen en parte para que usted lo monte y hace un carro, no es. Dios no es así. En cambio, cada atributo es integrante verdadero acerca de Dios y da todo su carácter de Dios. En otras palabras, usted, para que me pueda entender lo que yo quiero decir con esto, si usted dice Dios tiene amor, usted está diciendo que Dios tiene una parte de amor. No. Dios es amor. Cuando usted habla de amor, habla de Dios. Porque Dios es amor, no es que Dios tiene amor. Si usted dice que Dios tiene amor, es que tiene una parte de amor. No. Dios es amor. Usted no puede decir que Dios tiene santidad, sino equivocado. Dios es santo. La santidad parte de Dios, porque el término santidad viene de Dios, de su esencia. Él es santo, Él es puro. No es que tiene pureza, Él lo es todo. Y de ese todo me da a mí. De ese todo yo puedo decir, yo no puedo decir Corraliza es santo. Corraliza ¿qué? Tiene santidad. Tiene santidad porque la recibo ¿de quién? De Dios, del Espíritu Santo, que viene a mi vida
hace una obra de gracia y me santifica. Yo no soy santa, yo no puedo decir, Héctor Corraliza es santo, tiene santidad. ¿Ve? En Éxodo 34, 6 y 7, vaya conmigo. Éxodo 34, alabado sea el Señor. Éxodo 34, alabado Dios. Éxodo 34, versículos 6 y 7 dice: Éxodo 34, 6 y 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre, ¿verdad? De los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es misericordioso, lo dice ahí, es justo. Y aunque dichas cualidades pareciesen contradecirse, funcionan en Jesús, que murió misericordiosamente en lugar de los pecados, aleluya, de cada uno de nosotros, y nos trajo a nosotros vida y justicia que no merecíamos, y Él perdonó nuestra iniquidad, aleluya, y nuestras rebeliones y nuestro pecado, y no nos tomó, aleluya, nosotros por inocentes, sino que nosotros, siendo culpables, Cristo se dio así para que nosotros, aleluya, dejáramos de ser culpables, para entonces, a través de su sangre, ser inocentes delante de Dios. Porque bien lo dice ahí, Dios no comparte, ni Dios toma por justo al injusto. O sea, el injusto cambia su injusticia solamente, y el pecador cambia de ser pecador a inocente a través de la sangre de Jesucristo. Dios es uno. No. Y es uno en un Dios, aleluya, es uno, y no es un Dios que está en el cielo, allá, esperando a ver cuando usted falla. Dios no se sienta en el trono para estar mirando cuando, aleluya, Héctor Corraliza peca, para con un látigo ir para allá y a darme par de azotes. Dios no está en el cielo para estar sobre nosotros esperando cualquier falla para rompernos, sino que la Biblia dice que su misericordia se renueva cada mañana, y aquí lo dice claramente, que es piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Dios te ama. Él no está esperando, ni está ahí con un látigo en la mano. Dios no es un Dios esquizofrénico que está mirando cosas y escuchando voces ajenas. Como les dije ahorita, a nadie. Dios es
¿verdad? En un Dios que nadie le puede decir a Dios lo que tiene que hacer, ni cómo lo tiene que hacer. Por último, Él siempre actúa de acuerdo a su carácter, a ese carácter unido. Dios siempre se ha revelado claramente al hombre en tres personas distintas. La semana que viene vamos a estudiar qué es la característica de ese Dios trino. Amén. Se va a acabar el tiempo, vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Alabado sea el Señor. Y vamos a darle gracias a Dios. El miércoles seguimos estudiando nosotros a las 4 de la tarde. Tenemos nuestro estudio bíblico y le damos gracias a Dios. Amantísimo Padre Celestial, delante de tu presencia estamos, Señor, para darte gracias, gloria y honra. Gracias por esta palabra que ha sido enseñada. Te pedimos que nos hables, Señor, cada día, que nos fortalezca. Gracias a cada hermano y a cada hermana. Te damos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.